Buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar desde la ciudad de Zacatecas nuestro proyecto de paisajes sonoros, que es un proyecto que venimos trabajando desde el año 2021. Nuestra propuesta ahora va a ser una recuperación de esa experiencia de taller que tuvimos para proponer como recurso educativo abierto la idea de un paisaje sonoro de la ciudad de Zacatecas. En este proyecto me acompañan Montserrat García Guerrero y Julio César Jiménez. La primera experiencia de taller la tuvimos en colaboración con la Universidad de Glasgow y se llevó a cabo en el Instituto Zacatecano de Cultura. En esa etapa registramos distintos sonidos de la ciudad a través de grabaciones y tratamos de clasificar e identificar los sonidos representativos. Los primeros archivos que tenemos son registros sonoros de sonidos naturales, de algunas tradiciones, y a partir de ellos identificamos las claves, los sonidos representativos también, que vamos a usar como base para el recurso educativo abierto. En la segunda etapa estamos registrando los sonidos de los trenes, los motores y los sonidos de fondo que permanecen y cada vez se imponen más sobre los sonidos naturales y aquellos signos ceros o silencios que también han cobrado un significado muy particular en el contexto actual de la ciudad de Zacatecas. Los productos derivados de esa experiencia de taller son la publicación en un evento de procesos de memoria de América Latina y el Caribe de estos paisajes sonoros y todos los criterios que seguimos para clasificarlos. Y un segundo producto es un ensayo visual que se presentó en la Universidad de Villa María en Argentina y que está disponible en los repositorios digitales del gobierno de Argentina. Haciendo un análisis de las principales interacciones que se dan a partir de estos portales o sitios web que nos van dando la idea de lo que es un paisaje sonoro, encontramos para el caso de América Latina distintos laboratorios, distintos mapas que vamos a analizar para ver cómo se dan esas interacciones entre los usuarios que buscan información sobre los sonidos representativos de una región y cuáles son los criterios de organización de esos sonidos. Para el caso de Argentina, el proyecto de Rosario, que ya tiene muchos años llevándose a cabo, pasó de registro de sonidos naturales y ecología acústica a registro de sonidos sociales, que es más o menos lo que ocurrió también en el caso de Colombia, porque los paisajes sonoros que pudimos localizar o algunas postales sonoras son testimoniales en la lucha por la verdad en Colombia. También encontramos laboratorios experimentales como una herramienta didáctica de creación de sonidos a partir de distintas herramientas. En España hay distintas experiencias también. En el caso de los mapas turísticos sonoros que tratan de reconstruir etapas históricas, proveyendo a los turistas de un recorrido guiado en ese sentido. Y también el caso del País Vasco, que comenzó como un proyecto radiofónico y que incluyó mapas interactivos donde los ciudadanos van registrando los sonidos de las aves, los sonidos del agua, los sonidos del viento. En México hay experiencias importantes que todos conocemos, el laboratorio de Morelia, la Fonoteca Nacional, que también tiene distintos mapas sonoros, distintos registros también de sonidos en extinción. Y el proyecto de National Geographic, dedicado a las postales sonoras, también está pensado como un registro no solo visual, también de los espacios que visitan los usuarios y ya es un concurso instituido. Este es el portal, el sitio de los paisajes sonoros de Rosario en Argentina,
donde podemos constatar en los últimos registros del 2020 las fechas conmemorativas también en búsqueda de la verdad y la justicia. El sitio web tiene varias herramientas, el mapa sonoro que se muestra aquí abajo, tiene las grabaciones para que el usuario también pueda acceder a identificar el espacio donde se localizan o se localizaron esos sonidos grabados. Estos son unos ejemplos de distintos laboratorios en Colombia y México principalmente, donde podemos ver los propósitos con los que fueron creados, algunos en diseños más experimentales y otros con el objetivo de hacer registros y testimonios de sonidos de distintas tradiciones del país. Hay un capítulo especial que concierne a los sonidos como arte. Y hay dos experiencias importantes, una llevada en 2015 en la Fonoteca Nacional, en un diálogo México-Reino Unido, donde se grabaron distintos registros que produjeron obras acústicos sonoras. Exclusivamente obras acústicas las vamos a encontrar en una exposición que se dio en Buenos Aires, con 13 obras de 20 minutos que pueden ser leídas de forma independiente o en fragmentos por los visitantes a esta experiencia totalmente sonora en la galería. Son artistas de todos los continentes. Los objetivos de interacciones, como podemos constatar, en primerísimo lugar, se trata de preservar sonidos. Sonidos en extinción, que pueden ser lenguas, pueden ser oficios, pueden ser sonidos de animales que también están en extinción. El segundo objetivo es testimonial, se trata de crear un registro histórico para que las futuras generaciones conozcan experiencias y movimientos sociales que se dieron en las distintas regiones. Otro objetivo son las guías de viajero, ¿no? El objetivo turístico que también vamos a encontrar en muchos de estos portales donde las postales sonoras aparecen como formas de interacción con el usuario y como un catálogo visual sonoro. Los laboratorios, cuyo objetivo va desde la experimentación hasta el arte, que es lo último que hemos mostrado, de las posibilidades de crear paisajes sonoros y los distintos usuarios o consumos que podrían tener. Haciendo un ejercicio de cómo traducir los registros, las grabaciones, los registros sonoros a un portal, como ya vimos, el uso idóneo ha sido los mapas interactivos. Si pensamos en cómo llevar estos sonidos clave, estos sonidos notas, podemos pensarlos como objetos virtuales y recursos educativos abiertos. Y en este esfuerzo de hacer una traducción intersemiótica para la comunicación pública de todos estos recursos que sin duda son muy ricos y son muy importantes, nos dimos a la tarea de buscar ejemplos previos de cómo recuperar y cómo sentar las bases para que todo esto se pueda interconectar y se pueda preservar. Una práctica que nos pareció relevante recuperar es el esfuerzo de las prácticas educativas abiertas, que promovieron el uso de recursos educativos abiertos que promueven aprendizaje autónomo, desinstitucionalizado, pero que usan las bases de la ciencia abierta para usar lenguajes controlados y sentar metadatos, llenados específicos de comunidades para que todo esto pueda tener una vida más allá de la que se le pueda dar en estas páginas web o en los sitios donde se están promoviendo o las rutas donde se están divulgando este tipo de recursos. Porque en esta revisión que se tuvo muy profunda del estado del arte se encuentran proyectos muy ricos, muy importantes, que realmente aportan mucho a la riqueza cultural de los diferentes países y las regiones, pero nos damos cuenta que los sistemas funcionan por separado. O sea, hay mapas interactivos por un lado, hay registros por otro, pero
sería muy bueno poder tener estos sistemas de integración y es a donde queremos llevar la riqueza y los resultados de este proyecto. O sea, se tienen los recursos y no quisiéramos que se quedaran en una plataforma que pudiera tender a desaparecer por esto de que la tecnología avanza de forma muy acelerada. Y entonces, sentamos como objetivo de esta segunda etapa del proyecto hacer que estos recursos se vuelvan interoperables y que retroalimenten todo un debate y una discusión sobre estos paisajes sonoros, que vengan a promover no solo la cultura o la información de las áreas, los contextos específicos donde se toman, sino que sienten las bases para hacer una comunicación futura entre todos estos recursos. Para esto, nos parece muy importante recuperar los principios FAIR, que son de comunicación de la ciencia y que realmente funcionan perfecto para este tipo de recursos, pues se trata de entender a estos recursos auditivos como comunicación, como datos científicos. Y entonces tenemos que entender que nuestra meta tiene que ser que estos recursos sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Es la meta. Se tienen ahí como datos para algo, para que funcionen, para preservar alguna información, para que sirvan como memoria histórica. Y para eso creemos necesario recuperar algunas prácticas como el uso de licencias abiertas, que ya lo hacen algunos de estos ejemplos que presentamos anteriormente, pero que tengan propuestas de esquemas de datos que sean legibles por máquinas de manera que se puedan preservar, que los formatos no sean con un propietario, que sean localizables en la web y eso se da gracias al uso de metadatos y lenguajes controlados y que al final funcionen con una integración de red de datos. Queremos que esta ponencia funcione como las bases para empezar a hablar de un sistema de promoción de este tipo de recursos. Ya están ahí, tenemos la riqueza, entonces vamos a buscar un lenguaje común para hacerlos públicos y que sean más encontrables. Estos principios FAIR creo que nos dan unas bases muy sólidas para empezar a trabajar la interoperabilidad y la accesibilidad a este tipo de recursos que son tan importantes. Para esto tenemos claro que lo más importante es la articulación, la creación de nodos de trabajo, la interconexión, las jerarquías y finalmente la sistematización de todas estas propuestas o todas estas experiencias de registro de la memoria a través de recursos auditivos. Entonces, lo que nosotros queremos empezar a hacer con todo esto que tenemos es hacer esta traducción intersemiótica llamando la sistematización a través del uso de todas estas categorías que acabamos de presentar y que funcionen como la base para una discusión que consideramos es necesaria para que con la vuelta de los días, el avance de las tecnologías que ahora se han visto muy influenciadas por el uso de inteligencia artificial, este tipo de recursos no se pierdan y puedan ser compartidos de manera más sencilla y encontrados, que en búsquedas muy sencillas se puedan encontrar de forma clara para cualquier tipo de usuario. No nos queda más que agradecer la oportunidad de estar en este espacio maravilloso con gente especialista en el tema como son ustedes y pues dejar ahí la semilla para discusiones futuras sobre cómo podemos hacer que estos recursos tengan una vida más alargada, sean consumidos de forma más amplia y sobre todo que no se pierdan con el paso de los años. Aquí les mostramos una buena práctica para la apertura de la ciencia, que es el uso de licencias para todos los trabajos, que es una de las propuestas que se tiene para la presentación de este tipo de recursos. Mostrar licencias, metadatos, lenguajes controlados y al final de cuentas líneas de trabajo comunes sistemáticas que puedan ser utilizadas por todos, de manera que todo este esfuerzo de recuperación de recursos auditivos tenga un impacto futuro. Pues muchísimas gracias por todo y quedamos abiertos a la discusión.